Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Peatones por la Izquierda, el programa de conversación política de la comuna de Maipú, impulsado por el colectivo, no, núcleo, Núcleo. por el núcleo socialista sin transar, Osman González, del Comunal Maipú, del Partido Socialista de Chile. Tenemos con nosotros a una candidata por el Distrito 10, compañera socialista, exministra, y le vamos a dar unos minutos para que se presente frente a las cámaras. Bueno, primero saludar al núcleo y felicitarlos además por estas formas de llegar y hacer política que yo creo que tienen mucho que ver con las cosas que vamos a conversar más adelante. Así que felicitaciones y saludar también a todos los que les escuchan y les ven en Maipú. Ya el compañero presidente me había invitado en alguna ocasión y alguna lo vamos a materializar. Pero bueno, contarles un poquito de mí. Sí, voy de candidata al distrito 10. Soy una militante antigua en el sentido que tengo 35 años ya de militancia en el partido. Empecé a militar en Valparaíso y después me trasladé a Santiago. He hecho una vida de militancia, yo creo que un poquito atípica, ¿no? Hoy día milito en un núcleo, en Providencia, y soy muy ordenada y todo, pero he hecho una vida de participación en el partido eh, digamos, en el mundo de lo público, ¿no? En el mundo de lo público y también he hecho una vida militante muy vinculada al mundo sindical, ¿no? Soy asesora sindical, he formado gran parte de los sindicalistas que hoy día están desarrollando esa actividad aquí en Chile y en Latinoamérica. Y inicié mi actividad en el servicio público en el gobierno de Ricardo Lagos, en el Servicio Nacional de la Mujer. Y de ahí hice una trayectoria en el FOSIS, después fui jefa de gabinete del ministerio que posteriormente me tocó dirigir. Así que yo ya tenía avanzado el trabajo porque con Clarisa Hardy, otra compañera militante socialista, me llevó para ser su jefa de gabinete. Y con Michelle Bachelet, uno, fui asesora de la presidenta, me tocó el honor de realizar muchos proyectos interesantes, pero hay uno en particular para mí muy significativo, que es el Salón Blanco Salvador Allende. Me tocó hacer eso. Y creo que eso es una contribución histórica a la memoria. Creo que es uno de los momentos más importantes en mi desarrollo político. Y, y luego también otro momento importante, estuve muy vinculada en el primer gobierno y en el segundo gobierno a las crisis y a los problemas que tiene este país que están acontecidos, como dicen en el sur. Y terminé los últimos días de Bachelet 1 como delegada presidencial en Dichato, ¿no? Y después, gobierno de la presidenta Bachelet II, participé activamente en su campaña en un área muy importante que también tiene que ver con, de alguna manera, cómo soy en el área de redes y en redes y ciudadanía. Entonces ahí me tocó vincularme en la campaña de la presidenta con más de 500 organizaciones sociales, conocerlas a todas, ver sus aspiraciones, etcétera. Y terminé como ministra de Desarrollo Social, desde donde pude impulsar políticas sociales con un enfoque de derecho, que ese era el gran sueño, ¿no? Con Clarisa siempre empezamos de ese norte de tener políticas sociales con enfoque de derecho, dejar el asistencialismo, esa mirada un poquito que en los 90 algo de eso tuvo, aunque fue exitoso, pero tuvo eso. Y, y yo diría que parte de esa tarea fue mejorar el Chile Crece Contigo, ponte tú, el que el famoso bono marzo dejara de ser bono marzo para que se constituyera en un aporte permanente para las familias en marzo, que está establecido, que gastan mucho más ese mes, de hacer la primera consulta nacional indígena, que fue un trabajo arduo en todo el país, o de poder actualizar la línea de pobreza, porque llevamos 18 años pegados, así como que los pañales desechables no están en la canasta.
o los teléfonos celulares no estaban en la canasta. Entonces nos engañamos un poquito al medir pobreza y dimos ese salto en ese periodo. También avanzamos hacia evaluar y poder asignar recursos sociales de una manera distinta, que esto la gente, la ciudadanía no lo sabe, la población no lo sabe, pero es muy importante, porque nosotros partimos con la famosa ficha CAS. Y la gente más pobre tenía que esconder su refrigerador, su televisor y todas esas cosas, porque se le evaluaba según las cosas que tenía. Y teníamos una dimensión bien débil de pobreza. Y tú puedes tener televisor, vivir en una casa más o menos buena y seguir siendo pobre. Entonces incorporamos el registro más objetivo de eso y pudimos avanzar hacia lo que hoy día tenemos como el sistema de registro a través de instrumentos mucho más adecuados de poder establecer dónde estás tú para asignarte un recurso del Estado con mucha más claridad, el registro social de hogares eh, y la ficha social. Así que he hecho hartas cosas, he tenido una trayectoria grande y siempre, nunca he dejado mi trabajo en el mundo sindical, formando sindicatos, asesorando sindicatos. El otro día el presidente de la CUT se acordaba cuando viajábamos por todo el país con unos equipos que eran grandes, pesados en buses, formando sindicatos. Él pertenecía a la NEUEN, compañero socialista también. Y claro, ahí andábamos, Sagrada Familia, en lugares oscuros, formando trabajadores con conciencia, levantando sindicatos. Así que eso no lo he abandonado nunca. Y tal vez por eso ahora en mi campaña he recibido un lindo apoyo también de la CUT y de su presidente y de muchos compañeros. Muchas gracias por toda esa experiencia que nos está contando. Y Pero es mm, es una vida de servicio público. sí, sí, sí. Yo creo que he intentado, no tiene nada, no le encuentro nada de particular en el sentido que es pulsional. No puedo sino hacerlo. O sea, no sé, nací para hacer esto. Perfecto. Em, de hecho, ahí como me recordaba muchas cosas de los cambios que han ido ocurriendo. El cambio de la ficha fue un momento Sí. histórico, sí, fue un momento, un hito que se marcó. Y recuerdo varias cosas de las que estaba nombrando, como por ejemplo eso mismo, de cuando iban a encuestar y por la casa, no, no es una generalidad, pero habían situaciones en donde al cambiar las cosas, ¿no? Y obviamente que eso generaba también una mirada que no era tan objetiva, Así es. ¿no? Bueno, nosotros estamos agradecidos, quería decir eso, que estamos agradecidos que usted está acá porque usted sabrá que en nuestro distrito no llevamos candidatura a diputación, pero eso no nos ha impedido de alguna manera de poder generar igual una plataforma en donde podamos conversar con nuestras candidaturas socialistas en la región metropolitana y que también sepan que en Maipú tenemos organización socialista, tenemos gente que vive y que quiere trabajar de forma más orgánica, por así decirlo, con todo lo que tenga que ver con el partido y que estamos en disposición también para seguir construyendo. Por lo tanto, muchas gracias por estar acá. No, al revés. Y me hace todo sentido además, porque fíjate que uno de los problemas que tenemos y que lo he reforzado en esta campaña es la falta de educación cívica. No estoy descubriendo el hilo negro, pero la gente a uno le pregunta, ¿y usted, candidata, qué va a hacer? Si uno va a ser, es representante de un distrito, pero uno va a legislar para el país. Entonces, por supuesto que para Maipú también es importante lo que yo pueda decir o no respecto de mis preocupaciones o mis prioridades. Y eso la gente lo pierde de Mm. vista, ¿no? Y no distingue bien entre el concejal, el alcalde, el diputado. El gobernador. Sí. Digo, no, Actores. ahí ya te metiste en la oscuridad, po. ¿Y qué figura tiene el gobernador? ¿Cuál es la función del delegado? ¿Qué es el COSOF? Ah, gente, Sí. la gente de a pie, nuestros peatones, a veces no saben para qué es un COSOC, por Y ejemplo. eso, al no saber todas esas cosas, no pueden ir por la vereda izquierda, No, porque no distinguen. no, es difícil que puedan tener una Así opinión es. clara con tanta falta de conocimiento que tienen. No por gusto, en No. muchos casos. Eh,
Vamos a la primera pregunta. Vamos a la primera pregunta. Esta primera pregunta tiene que ver con las presentaciones, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué la motiva a usted a ser candidata a diputada por el Distrito 10? ¿Y qué caminos le llevaron a dar este paso hacia una candidatura parlamentaria y vincularse con el proyecto socialista? A ver, el camino, el camino yo creo que es muy orgánico, ¿no? Yo partí estudiando en tiempo de dictadura. Por tanto, la definición de qué hacía, aparte de estudiar, que en realidad en ese tiempo no estudiábamos mucho, pero hay que decirlo, era para mí natural el militar, ¿no? El militar, el incorporarme activamente en ese momento a recuperar la democracia, que dicho sea de paso, hoy día estamos perdiendo la valoración de la misma y probablemente sea porque no logramos transmitir lo importante que fue ese momento. Bueno, entonces a mí me ha resultado bastante orgánico y después empecé muy tempranamente, además de estudiar, empecé tempranamente a trabajar en temas sociales, ¿no? Trabajaba con mujeres pobres en los cerros de Valparaíso y de Viña del Mar y con niños. Entonces, en ese tiempo había ONG, estaba CERPAG, Save Our Children, organizaciones en las que me tocó trabajar. Entonces, la derivada para mí natural tiene que ver con esas dos cosas, con haberme enfrentado al mundo social, haber trabajado con el mundo social y por el otro lado, con reconocer la necesidad de organizarme y pertenecer a algo. Porque estuve durante mucho tiempo, esto no lo he contado nunca, estuve mucho tiempo que no era militante de nada. Entonces era muy terrible, po, porque estábamos en los tiempos de protesta. Entonces en la universidad, quienes no éramos militantes, como que nunca nos daban la orden de entrar ni la orden de salida, como que quedábamos perdidos. Entonces esa cosa de quedar perdidos se expresaba no solo en el espacio o en el contexto de una toma, no, tenía que ver con efectivamente no poder integrarse, no poder ser parte de algo. Entonces, en el Congreso de Unidad del Partido Socialista, yo ingresé al Partido Socialista en esa época. Fui militante de la izquierda cristiana antes. Y, y desde ahí me resultó, como digo, bastante natural el proceso. ¿Y por qué del 10? Bueno, porque, mira, yo creo que es un tema es un tema debatible, al menos el tema del turismo electoral, como le llaman. Yo me queda cómodo estar en el Distrito 10 porque he vivido en el Distrito 10, ¿no? Yo en Santiago, desde que llegué, he vivido en Santiago y en Providencia. Esos son mis dos lugares. Entonces me resulta natural porque le conozco bastante, ¿no? ¿Y por qué decidí ingresar? Porque yo tengo la sensación o la mirada de que yo ya hice una trayectoria laboral. O sea, no tengo ambiciones de ninguna naturaleza, ¿no? Las cosas que yo hubiera querido hacer en la vida, afortunadamente, la presidenta me dio un espacio para poder hacerlas. Entonces, yo creo que hoy día estoy en condiciones de contribuir a partir de esa experiencia, de que hay una molestia muy grande en la ciudadanía, de que las cosas se hacen mal, de que hay mala gestión. Y yo creo, fíjate, tener falsa modestia, pero de haber hecho cosas bien, de pertenecer a una generación en que hacíamos las cosas bien. Y eso creo que puede contribuir en otro espacio de lo público como es el espacio del Congreso. Entonces eso es lo que me motiva. Y lo segundo, una cosa muy personal que tiene más que ver con la ética, que tiene que ver con la dimensión de devolverle la credibilidad a la política, ¿no? Yo creo, ahí soy férrea seguidora de quienes postulan que no hay nada que pueda enseñar más que el ejemplo, más que palabras, ejemplo. Entonces, yo creo que uno cuando dice los políticos, todos son, entonces, bueno, yo creo que puedo modestamente aportar a levantarle el nivel al debate, a la política y a poder hacerlo creíble ante la ciudadanía. O sea, creo que he construido un capital en ese sentido que puedo entregarle a la comunidad, a mi partido, esa oportunidad. Y eso es lo que me motiva,
No tengo otra motivación. Claro, entendemos. En ese sentido, y como habitante del distrito 10, y porque son ellos finalmente quienes van a votar por ti, ¿cuáles reconoces como las mayores necesidades del distrito en estos minutos, en estos momentos? Mm. El distrito 10 es la representación de Chile, la desigualdad territorial, la brutal desigualdad territorial. O sea, tú tienes San Joaquín, La Granja y una parte de Macul que viven una vida, y tienes Providencia, una parte de Ñuñoa y una parte de Macul que viven otra vida. Entonces, lo primero es decir, bueno, que la política tiene que tener equidad territorial y para eso tiene que tener una mirada territorial lo que se hace, ¿no? Y creo que ese es un desafío. O sea, no puede ser que La Granja y San Joaquín sean los sacrificados cada vez que se hace una línea de metro o se hace una carretera, ¿no? Claro. Que sean las zonas de sacrificio trasero eh, esos lugares. Entonces, esa es una cosa que me parece que es un desafío y no tiene que ver con algo en contra de Providencia o en contra de Ñuñoa, muy por el contrario. Creo que ahí están las buenas prácticas, creo que de ahí podemos aprender muchas cosas y replicarlas en otros lugares, ¿no? Ese es un tema. El segundo, que estoy muy, y que debo decir que no inicié como no lo tenía tan claro como una preocupación, sino hasta avanzado la campaña con más claridad, y que ahí comparto completamente en la agenda de Janet Jara, con el programa de Janet Jara respecto de la salud mental. La salud mental está haciendo agua en este país, agua. La calidad, ahora, la salud mental la podemos resolver por dos vías. La podemos resolver por las vías de incorporar, crear más COSAM, hoy día tenemos 6 en este distrito, tener más profesionales, generar condiciones para que la gente tenga pronta tratamientos o prestaciones. Esa es una vía. Pero el problema de la salud mental es que lleva a eso. Entonces va más atrás. Entonces ahí me toco con el tema de seguridad, me toco con el tema de calidad del trabajo, con esos dos temas, porque la gente vive en una vulnerabilidad, en una inseguridad. Entonces, ¿qué me parece a mí que el Distrito 10 en ese sentido que hay que hacer? Bueno, hay que enfrentar el problema a nivel del sistema de salud y particularmente yo creo que hay que avanzar hacia la universalización del sistema primario de salud. Eso es una urgencia y que incluya los COSAM. Y por el otro lado, ¿qué otra cosa? Ya llevo dos, iba a decir tres, pero me voy a quedar con cuatro. El tema del envejecimiento de la población. La Granja, San Joaquín, Macul, Providencia, tienen Santiago, población muy envejecida. Entonces, creo que hay que atenderlo de manera estructural. Y esa estructural tiene que ver con algo que se llama, que es un proyecto de ley que yo tengo mi compromiso puesto ahí porque no creo que lo vaya a sacar este gobierno porque no va a poder, que es el Sistema Nacional de Cuidados. O sea, creo que es una urgencia absoluta tener un Estado que cuida, un Estado garante, hacernos cargo de no llegar tarde. Hoy día estamos llegando tarde, estamos llegando cuando los adultos mayores están postrados. Y ahí el Estado llegó tarde. Y además es caro porque tiene que invertir mucho más. Y estamos además invisibilizando, estamos de alguna manera no reconociendo que hay más de 1 millón de personas que están dedicadas al cuidado de otros Mm. y que son hombres y mujeres. Mayoritariamente el 85% son mujeres, pero hay hombres que tienen que dejar el trabajo, que no pueden seguir estudiando, que terminan en unas casas. He visitado casas que por fuera muy lindas, muy adentro ni siquiera con suerte tienen luz porque se lo comieron todo, porque no hay ingresos en esos hogares. Y porque además el cuidador y la cuidadora terminan completamente enfermos.
enfermos físicamente de la espalda porque nadie los ayudó, nadie les enseñó a dar vuelta a un paciente, levantarlo, y emocionalmente desgastados, salen fuera del mercado cuando después el paciente a veces, no el paciente, el pariente o quien sea, a lo mejor, por ejemplo, si es por adulto mayor, fallece. No logran reinsertarte porque tuviste 4 años de tu vida como en suspenso, en la vida. Entonces, eso es otro tema y que cruza, como te digo, co- comunas tan disímiles como La Granja y Providencia, ¿no? Y lo último, ustedes me dicen, me hacen así cuando quieran. No, por favor, dele, no hay problema. Y lo último y que me parece complicado también de enfrentar, que no hay que hacerle, no, o sea, no importa lo que digan las cifras de la subsecretaría del delito, lo que han bajado, la percepción de la ciudadanía es la realidad, o sea, es real Sí. la percepción de inseguridad. Entonces tenemos que hacerle caso a esa inseguridad y tenemos que crear condiciones subjetivas y objetivas para que haya más seguridad. Y uno de los temas más complejos, porque los delitos tradicionales en Chile han ido a la baja, pero los de alta connotación pública, ayudados por medios que no tienen escrúpulos algunos, ¿verdad? Han generado un estado de desesperación muy fuerte en la gente. Y eso muy asociado al narcotráfico y a la migración irregular. Entonces, ¿cuál es mi compromiso? No tiene nada de novedoso porque somos muchos los candidatos que lo estamos diciendo, pero yo creo que efectivamente al Capone no lo pillaron por nadie que haya matado, al Capone lo pillaron por la ruta del dinero. Y es la misma razón por donde tenemos que entrar a ver dos temas en uno, porque esto mata a dos pájaros de un tiro, el abrir el secreto bancario. Uno, el tema de dónde están los que están ganando plata con el narcotráfico, de verdad, que no están en las poblaciones, en los allanamientos, donde toman a la abuelita con el cabro y los papelillos, no tiene que ver con eso. ¿Dónde está la ruta del dinero? ¿Dónde están haciéndose millonarios con este sucio negocio que está envenenando a nuestros cabros en las poblaciones? Y segundo, cómo el narcotráfico también se está metiendo en las instituciones públicas y privadas. Y esas dos cosas se atacan entendiendo esto como un mercado ilegal y atacándolo en todos los frentes que hay que atacarlo. Entonces eso es abrir el secreto bancario, fortalecer todos los mecanismos de control y fiscalización, aduana, ¿verdad? Servicios de impuestos internos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son mis preocupaciones principales. Perfecto. De hecho, la pregunta que venía ya la respondió. Em, bueno, súper interesante las propuestas porque en realidad yo creo que no se diferencian más allá dentro de muchas comunas también que hay en otros Así distritos, es. ¿no? Como que hay una realidad ahí también que golpea más fuerte de lo que uno cree y han sido discusiones que se han mantenido en el tiempo, ¿no? Em, pero claro, en estos momentos urge lo que hablábamos en algún momento con Gilberto también en otro capítulo, de cómo hoy día con el voto obligatorio, por ejemplo, donde las propuestas tienen que acercar más a la ciudadanía, ¿no? Y por otro lado, de cómo empezamos de alguna manera a construir relatos que puedan generar confianza con la ciudadanía. Y de alguna manera acercarse un poquito más de certeza a solamente venir con la promesa y después desaparezco 4 años y vuelvo a pedirte el voto. Entonces, em, creo que ha sido increíble que hoy día se pueda correr un poco el cerco y digamos, ya, hay que hacer propuestas en serio, hay que trabajar desde un punto de vista en donde podamos decir, hay que dignificar de nuevo el rol de autoridad. Y no solamente el de diputación, sino que siento que se viene en toda la escala, desde las alcaldías, concejales, incluso cuando estaba hablando de COSOC, ¿no? Se está de nuevo relevando cómo esta figura, estos cargos, tienen una importancia para la ciudadanía, Así es. ¿no? Y ahí el trabajo en conjunto y las habilidades también personales, blandas, etcétera, etcétera, como juegan también un factor decisivo que es el cómo entramos a la mesa. ¿No? Todo eso es parte de los análisis que posteriormente se van a realizar, Ujú. ¿no? Em, y bueno, era parte de lo que quería conversar, pero hay un artículo que el Partido Socialista publicó en donde tú estabas hablando,
¿no? De lo mismo, de tu rol, ¿no? Y nos llamó la atención esto de las tecnologías, de la inteligencia Ujú, artificial, ¿no? ujú. Entonces, había mucho una pregunta que es, ¿cómo imaginas el rol del Estado y el Parlamento en fortalecer los derechos laborales en una época de automatización y cambios tecnológicos profundos? Esta pregunta tiene que ver también con que somos el Partido de los Trabajadores. Entonces, de alguna manera, la tecnología, la automatización está avanzando. ¿Y cómo que el Partido Socialista, cómo queda con eso? ¿No? ¿Cuál va a ser la mirada? Mira, yo creo que cómo va a quedar, el partido está desfasado, ya. Yo en eso soy extremadamente radical. Creo que hoy día no estamos, el sujeto, el actor social llamado trabajador, trabajadora, no lo estamos reconociendo. Eh, los procesos de automatización están generando cantidades de nuevo, perdiéndose estructuralmente puestos de trabajo en Chile. Sin ir más lejos el retail. Son cientos de miles de trabajos que se están perdiendo porque, por ejemplo, los reponedores ya no reponen. Sí. Lo hacen máquinas por detrás de los sistemas de los refrigeradores, etcétera. Las bodegas, ya tampoco es gente la que hace la contability y todo esto y de existencia, son drones manejados, ¿no? Robot, tenemos muchos robots ya instalados acá, que la gente no reconoce y trabajan toda la noche y hacen todas esas cosas. Entonces, esto no es ciencia ficción, esto llegó para quedarse y está eliminando estructuralmente puestos de trabajo. Lo segundo es que el sistema educativo no está dando cuenta de esto. Seguimos educando de la misma manera del siglo XX sin darnos cuenta que ya pasó ese siglo. Las universidades no han hecho el cambio significativamente, ¿no? Hay mucho rezago. Yo sé que hay universidades que están avanzando, pero hay una directa relación en universidades que tienen más recursos para hacer precisamente el recambio que las que tienen menos recursos y a veces son del Estado. Entonces ahí también tenemos un problema. Entonces tenemos el mundo del mercado laboral y el mundo de la educación no está conversando. Entonces sacamos y seguimos teniendo abogados, periodistas, psicólogos, por dar algunos. No se asusten si hay algunos, todos tenemos oportunidades en la vida, pero es una complicación. La cantidad de gente que está estudiando y no está ejerciendo en lo que estudió y terminan siendo Uber, cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, el proceso, y es un proceso que no va a ir para atrás, no tiene posibilidad de volver para atrás. Entonces, la única posibilidad que tenemos nosotros es que Chile se tome en serio esto. Y en ese sentido, planteo la necesidad de legislar sobre inteligencia artificial, ¿no? Para ponerle borde, para ponerle límites. ¿Hasta dónde? Y esto tiene que ver no solo con el mundo del trabajo, tiene que ver con la política también, con las elecciones. Totalmente. Las elecciones que estamos viendo son las últimas que estamos viendo de esta naturaleza. Y esto va a ser más concentración de poder porque el que tiene plata y información va a poder ganar las elecciones. Entonces, con esa consideración creo que el poder legislativo tiene un rol ahí. Y yo espero que efectivamente se delimite y haya una ley de inteligencia artificial temprana en Chile que permita que usemos favorablemente y en función de mejorar la gestión pública, por ejemplo, la inteligencia artificial y no de aumentar las brechas en el país. Esa es una cosa. Y respecto específicamente del mercado de trabajo, yo estoy viendo con mucha atención cómo los países desarrollados están empezando a intentar resolver esto. ¿Qué es lo que están haciendo? Están aplicando tributos. Si una empresa está invirtiendo en alta inteligencia artificial, robótica, automatización de procesos, etcétera, que lo haga, fantástico. Pero si esa empresa significa que va a despedir 50% de sus trabajadores, entonces le tiene que pagar al Estado por ese proceso, para que el Estado pueda invertir en la transición. Es lo que se conoce como las transiciones justas. Y eso va de la mano de la reducción de horas de trabajo. No es posible pensar en un mundo futuro, gente trabajando
40 horas o como el señor Milei ahora se le ocurrió 12 horas de trabajo. No, eso es irracional. No va a conversar con el mundo nuevo. Y tenemos que intentar que nuestros jóvenes no volvamos a tener una nueva brecha, ¿no? Una nueva brecha en términos de que hayan empleos de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, ¿no? Que ya lo estamos viendo. Los nuevos trabajos que se están generando, porque también esto no hay que asustar a la gente, también la inteligencia artificial, la robótica, las nuevas tecnologías, el data, la big data, generan puestos de trabajo, pero son de alta calificación y de alta tecnología. Y entonces ahí me temo que no es donde están ingresando nuestros chicos más vulnerables. Entonces ahí lo que nuevamente, alguien me va a tratar de estatista, pero yo creo que hay un rol del Ministerio del Trabajo de adelantarse a eso, de tener miradas y de conversaciones con el sector privado que vayan empatando las conversaciones con lo que el Estado requiere y con lo que el mundo de la educación está generando. Yo creo que hay que reducir las carreras, el tiempo de estudio. No entiendo, o sea, no sé, por decirte, una enfermera estudia más en Chile que en cualquier otro lado del mundo, por eso significa que la enfermera, no sé, alemana es peor que la nuestra. No, po. Entonces tenemos que acortar en los procesos, o sea, ajustes, mejor política, coordinación entre mercado de trabajo y educación y reglas claras. Y eso ahí el Parlamento tiene un rol decisivo. Hablando de eso, proyectando a que logras el escaño parlamentario, ¿cuál es la comisión o cuáles son los proyectos que impulsarías llegando al Parlamento? Los que ya están y que no han salido, que ya te mencioné tres. Sí. Sala cuna universal para hombres y mujeres para que deje de ser un obstáculo para la inserción laboral de las mujeres, para que reemplacemos que la mujer es más cara en el mercado de trabajo porque finalmente se le hace el costo de sala cuna a ella nomás. Para que los empresarios dejen de contratar el número 19, porque si no después tienen que generar costos de sala cuna, para que esas externalidades se eliminen y para que nuestros niños también puedan ser educados desde la primera infancia, porque los 6 primeros años son decisivos para la vida humana. Segundo, el secreto bancario. Levantar el secreto bancario, por cierto que sí. Y el tercero, Sistema Nacional de Cuidados, que quede instalado y no dependa de un gobierno, no es un programa, que sea un sistema, parte del sistema de protección social, cuidar a nuestros adultos mayores, cuidar a los que cuidan, a las que cuidan. Perfecto. ¿Qué cuesta el debate del secreto bancario? Ha estado duro. Ha Y va a seguir estado... igual de Pero duro. yo no creo que el debate cueste. Es la definición de voluntad. Y la pregunta es muy clara. ¿Por qué te va a importar a ti abrir el secreto bancario? Si no va a ser no, porque van a saber lo que va a pasar con todo y asustan a la gente. Si a nadie le van a abrir la cuenta Ruth, ¿qué les pasa? Esto es para grandes peces. Y si yo no tengo nada que ocultar, ¿cuál es mi problema? ¿Te fijas? Entonces, yo creo que aquí hay gato encerrado. Déjame decirte que no creo que sea solo un tema de debate. Sí, se escuchaba Ni un harto. tema de voluntad. Así. Así, ¿cuál tendría que ser el rol de nuestro sector? Ya hemos visto lo que tenemos para adelante en la discusión parlamentaria. Yo creo que el partido se ha autoasignado casi como desde la recuperación de la democracia un rol articulador. Y creo que lo hace bien. Y creo que ese rol va a ser más importante todavía porque la sociedad se ha ido polarizando. Entonces necesita puentes. Y yo creo que el partido tiene capacidad y su gente, tiene buenos parlamentarios, sensatos parlamentarias y parlamentarios, y que tienen capacidad de articular acuerdos, ¿no? Y me parece que ese rol tiene que seguir sosteniéndolo.
Aun cuando incluso internamente a veces se le presione por ser más radical, pero yo creo que en una sociedad que está tan dividida, donde la gente tiene tantas expectativas incumplidas por parte de la clase política, no tenemos derecho a darnos gustitos. Y tenemos que sostener un rol articulador entre quienes no pueden conversar. Y yo creo que ese rol eh, m- además dignifica la política. No es casual que el Partido Socialista en este momento, según CADEM, sea el partido mejor evaluado, con mejor imagen. Y porque tiene la imagen de que es hacedor, que es gestor, que hace cosas, que conversa. A mí no me molesta, no me hace menos de izquierda dialogar, no me hace menos socialista articular. Si la política es eso, es la capacidad de parlamentar, de dialogar y de llegar a acuerdos, aunque no sean todos los que yo quiera. Entonces, a mí me parece que eso hay que sostenerlo en el tiempo como un rol articulador. Mm. Y segundo, creo que tenemos que, ya lo conversamos, creo que nosotros tenemos que recuperar la bandera de los derechos laborales en el siglo XXI. Creo que tenemos que meternos más en eso. Tenemos un congreso eh, pendiente respecto de definiciones importantes que tienen que ver con eso. ¿Cuáles son las banderas que vamos a levantar hoy día, aparte de decir que somos el Partido de los Trabajadores? ¿Cuáles son los 3, 4 proyectos de ley que el partido va a tener para el próximo periodo en materia de mejoramiento de condiciones de vida de los trabajadores, que viven una vida miserable, que gana 612.000 pesos, el 50% de los chilenos? Vamos a abrazar el salario vital que propone, por supuesto que vamos a estar detrás de Jara, pero una cosa es decir, nos interesa, y otra ser paladines de algo que para nosotros es importante, ¿te fijas? Entendiendo también que hay limitaciones y que como queda el Congreso y los 4 séptimos también van a ser vitales para ver qué tipo de prioridades podemos instalar. De hecho, es súper importante lo que estás hablando, porque también nosotros tenemos el cuestionamiento de cómo hoy día las diputaciones en el Congreso también se acercan al territorio, ¿no? Como comunal lo vemos frecuentemente de que a veces nos gustaría que nos tomaran más en cuenta de lo que vivimos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con la definición de candidaturas también. Pero a veces, claro, cómo se acerca al territorio, cómo, no vamos a tener no vamos a tener una Mm, conversación larga mm, sobre eso, mm. pero sí también es importante, como usted dice, de levantar banderas de los derechos laborales, como también levantamos banderas como el partido en el territorio, ¿no? Em, y creo que ahí cuando hablamos de también acercarse a las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones territoriales, ¿no? Donde ocurre también vida y también nos tenemos que buscar la forma de acercar. Es súper trascendental que Mm. nosotros logremos entrar ahí. Por ejemplo, usted hablaba recién de mi ley, 12 horas. Así es, así ¿Qué es, pasó? ¿No? así es. Entonces, ¿qué pasa cuando si nos pasa a nosotros? ¿No? ¿Cómo vamos a estar preparados para ese momento? Yo creo que en la elección del próximo 16 de noviembre se están jugando cosas dramáticas. Yo creo que desde el 89 no teníamos una elección de esta naturaleza, porque las conquistas sociales que tanto han costado están en cuestionamiento. O sea, cuando hay un candidato que te dice a ti que va a reducir 21 millones, mil millones de dólares sin tocar proyectos sociales, es imposible. Sí. Entonces va a tocar la labor y lo que hemos construido en democracia. Y, y- y entonces, claro, cómo el partido hace vida, hace partido, se articula. Yo estoy muy de acuerdo en lo que ustedes dijeron al partir. Yo planteé mi candidatura y se los dije al partido como un espacio para desarrollarse, para crecer, que esto también nos sirviera al partido para hacer vida partidaria. Mm. Pero creo que está difícil, no está fácil. Eh, no me desaliento ni creo que todo esté perdido, y por eso felicito este programa precisamente, pero creo que está muy difícil. Ahora, yo creo también que para que los parlamentarios levanten esta bandera,
que debería ser además un rol natural, porque los parlamentarios tienen una cosa que se llama semana distrital. Explícame tú Mm, qué es si no la semana distrital para estar con tus electores organizados, más que con el vecino de a uno, mm, ¿no? Porque eso lo único que genera es clientelismo. Y yo creo que esa es una práctica nociva, nociva. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú como parlamentario? Favorecer a los que están organizados, favorecer la articulación de los actores. Entonces, ese es el sentido de esa semana. Entonces, yo creo que sí, que hay que hacerlo, pero también creo, siendo militante de base, que uno puede hacer cosas. O sea, yo estoy en un... Mi núcleo también es muy activo, entonces hace propuestas y escribe cosas. Ahora están un poquito en baja, pero en general, claro, al principio no nos pescaba nadie, no nos leía nadie, pero tú vas generando condiciones de decir, no, este partido está vivo, está pensando, sus reuniones son reuniones donde piensan, donde trabajan intelectualmente y donde hacen terreno, donde se vinculan a las comunidades. Entonces, yo creo que hay que hacer el doble movimiento, la exigencia a los parlamentarios, por un lado, de rendir cuentas no una vez al año, sino de estar permanentemente. O sea, ¿cómo pretendemos tener una sociedad organizada que defienda las conquistas sociales si nosotros no vamos construyendo ese sujeto y ese actor social en el territorio? Un parlamentario, desde mi punto de vista, tiene que estar en el engranaje, tiene que estar ahí alimentando, educando. Yo creo que también los parlamentarios tienen un rol formador claro. que es valioso. Vamos a ir, yo, podemos estar todo el rato, pero está súper interesante. Nos está quedando muy poco tiempo. Así es. Así que estos minutos que nos quedan queremos dártelos a ti para que hables directamente con no televidentes, con las personas que nos van a escuchar en el podcast o lo van a ver a través de YouTube, principalmente a tus votantes, para que les hables directamente a ellos. Bueno, queda ya 10 días de campaña, de una campaña que yo creo que voy a hablar de la presidencial primero antes de hablar de esto. Que se están tensionando y se está viendo una derecha que no es capaz de ofrecer nada para adelante, está vendiendo humo, ilusiones, envasadas en miedo, ¿no? Generando terror en la gente y desangrándose entre ellos, además, ¿no? Yo creo que tenemos mucho que perder las mujeres. Kaiser y Kass son personas que están en contra de una agenda de desarrollo de derechos de las mujeres. Creo que tenemos mucho que perder en derechos sociales porque no se puede achicar el Estado y desmantelar el Estado sin tocar los derechos sociales de las personas. Entonces, creo que no por descarte, sino porque Janet Jara tiene otra mirada, tenemos que hacer el ejercicio y el esfuerzo de convencer de que Janet Jara representa una opción real y posible de mejorar en derechos sociales, de avanzar en aquellas cosas que no... Y que además tiene prueba de blancura, tiene prueba de blancura. Reducción de las 40 horas, logró incrementar el salario mínimo y logró después de 11 años, junto a Mario Marcel, lograr el acuerdo para mejorar las pensiones, que no serán todo lo que yo quiera. Y ayer me decían, en un sí o no, un ping-pong rápido, me decían, AFP, sí o no. Y yo dije, no, y me quedaron mirando así. No, ahora no, acabamos de aprobar una reforma. Acabamos de aprobar una reforma y la gente ni siquiera sabe de qué se trata la reforma. No le podemos introducir incertidumbre al sistema. Ahora no. Entonces, esas cosas hay que decirse a la gente que va a votar este 16 de noviembre, que mire, Chile no se cae a pedazo, tenemos expectativas muy favorables como país y tenemos muchas cosas y oportunidades. Y a los electores del Distrito 10, Macul, Providencia, Santiago, Ñuñoa, La Granja y San Joaquín, decirles simplemente que yo no entregué bolsas, no entregué chapitas, no entregué limas, porque creo que el clientelismo le ha hecho muy mal a la política. Creo que hay que convencer en base a ideas, en base a escuchar. La gente me agradece mucho escuchar. ¿Ah?
Y creo que eso es lo que puedo ofrecer, un trabajo serio, responsable, devolverle a la política la capacidad de articular, devolverle a la política la capacidad de dialogar y estando de un lado, estando de un lado. A mí me enseñaron que estaban los de arriba y los de abajo y los de la derecha y la izquierda, y yo no me pierdo, estoy siempre en la izquierda. Así que un llamado a votar conscientemente. El número No, del... C65 Fernanda Villegas a todos los electores. Muchas gracias. muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias, Nelson. No te saludé hoy. No, No nos saludamos. Perdón, hoy presidente. no, eso es control de cuadro, mínimo. Sí, No, por lo menos. ya. Bueno, muchas gracias por... Todos estamos acá, así que muchas gracias por la conversación y la invitamos a Maipú. Cuando, independiente del resultado, va a estar invitada. Muchas gracias por la conversación. Es bueno siempre conversar con las compañeras y compañeros. Celebro el espacio y vamos a estar en Macul. Ganemos, que es lo que decreté. Y si no, también. Muchas gracias.